Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Espero que se encuentren muy bien. El video que les preparé tenía un objetivo y como suele sucederme últimamente, me está sucediendo que yo me trazo una ruta y digo, bueno, voy a hacer esto objetivamente y ya, pero va a ser de 20 minutos máximo. Pero resulta, amigos, que luego voy descubriendo y entra todo esto, situaciones humanas tan intensas que digo, no, esto no puede ser tratado de esa manera. Así que ustedes me habían ya pedido desde hace tiempo de hablar de Corrado Malanga y yo lo había pospuesto porque en realidad ahorita hay mucho material y mucho trabajo por hacer y no me imaginaba que fuera a descubrir un hecho que realmente me llamó la atención. Como lo descubrí en el mismo canal de Malanga y me di cuenta que se había formado una polémica y a raíz de eso había decidido hacer el video. Pero ya este video va a ir más allá de la famosa polémica porque pasa no a un segundo plano porque es importante. Pero antes es importante darles una pequeña biografía, una reseña de Corrado Malanga porque no está dicho que todos lo conozcan. Él nació en La Spezia, Italia, en 1951 y tiene una formación que no proviene originalmente de la arqueología en la cual se está interesando últimamente, en estos últimos años, tampoco de la religión, sino que su formación se centra en la química orgánica. Durante décadas trabajó en el departamento de química y química industrial en la Universidad de Pisa como investigador y como docente. Existen registros de trabajos suyos académicos y colaboraciones científicas en plataformas académicas. Son investigaciones de química, pero convencionales. Aclaro que su formación en bioquímica y parte de sus publicaciones sobre esta materia y todo su trabajo universitario sí tienen una validación académica. Esto quiero que lo tengan muy claro. De manera que Malanga se desarrolla como un investigador universitario con formación científica clásica. Pero si él hubiera seguido ese camino hasta el día de hoy, seguramente ninguno de ustedes habría escuchado acerca de él y no estarían viendo este video que estoy realizando en este momento. Entonces, ¿cuál fue ese giro que cambió la historia de un profesor de química industrial en la universidad durante los años 80 y 90? Yo diría antes, porque en realidad desde su adolescencia Malanga comenzó a interesarse por el fenómeno ovni y empezó a colaborar con el Centro Ufológico Nazionale, el CUN, una de las organizaciones ufológicas italianas más conocidas. Malanga comenzó también a realizar estudios espectrométricos de los terrenos donde se suponía se había posado o había estado un objeto no identificado. Debo decir que cuando alguien que realiza un trabajo dentro de cualquier campo de la ciencia y se interesa luego por la ufología, pues se hace proactivo en la investigación y se vuelve inmediatamente un centro de atención porque no es corriente, no es normal, ya que las personas de la ciencia generalmente se mantienen más bien alejadas de ese ámbito, de ese círculo que puede ser el de la ufología. Así que inmediatamente los focos se van a dirigir hacia ese científico o sí, hacia esa persona o quizás académico que empiece a hablar de estos temas. Esa preparación como científico le ganó respeto y también le dio un cierto prestigio que pues poco a poco le ayudó también a ganar seguidores y a ganarse la confianza de muchas personas que empezaron a interesarse también en el tema ufológico. Con la llegada de las redes sociales, Malanga ha logrado llegar a un público enorme, muy amplio.
Él dice que cuando él empieza a recoger experiencias de las abducciones y todo lo que va encontrando, él dice que recibía miles de emails que de verdad que lo desesperaban. Entonces él dijo, yo voy a versar todo en mis redes y dejo todo allí para que la gente vaya allí y no estén ahí mandándome emails y viniendo a mi casa a tocarme la puerta debido a lo que estoy compartiendo o lo que estoy descubriendo. Entonces, así pues lo que hizo fue aumentar aún más esa cantidad de personas que lo siguen. Dentro del público hispano, hasta ahora está comenzando él a resonar y a hacerse conocer tanto como Biglino. Y todavía hay muchos investigadores italianos interesantísimos. Por ejemplo, Roberto Pinotti, creo que no lo conocen mucho. A Caria, no recuerdo el nombre, a Caria sí lo han escuchado ya algunos porque también está empezando a sonar, pero no es que se conozcan tanto los autores e investigadores italianos. Se queda todo muy local, muy aquí. Y a partir del lanzamiento de los análisis que realizó Malanga junto a Filippo Biondi, se lo recuerdan, y Armando May respecto a las pirámides, en especial a la pirámide de Giza, que tiene supuestamente estas bases debajo que ellos lograron localizar con un satélite y todo ese trabajo que expusieron, ganaron bastante fama dentro del público hispanoamericano, un poco, pues al menos se hicieron conocer, y también norteamericano. Ya con esta breve biografía, pues ya quiero empezar a dirigirme directamente al asunto que motivó este video. Se trata del caso de Valerio Lonzi. Este nombre también hubo polémica porque en una entrevista que Massimo Mazzucco le realizó a Corrado Malanga en su canal Luogo Comune 2 aquí en YouTube, en el cual Malanga pronuncia varias veces el nombre de la persona en cuestión. Se lo hicieron, al final Matsuko tuvo que censurarlo porque recibió críticas y la gente saltó, pero a mí me da un poco de risa porque el nombre de Valerio Lonzi está muy visible en todas las entrevistas que le han hecho en televisión, así que no sé por qué cuando Matsuko no, cuando Malanga lo pronunció en la entrevista con Matsuko y que todo el mundo sabe quién es, pues él lo tuvo que censurar y en cambio en los canales de Mediaset están por todas partes el letrerito de Valeria Lonzi contando su historia. Así que yo lo voy a usar con igual libertad porque igual no creo que vaya a tener gran problema, sobre todo que este canal en español, creo que los italianos en fin, no va a circular en los medios italianos seguramente. Este es uno de los relatos más conocidos dentro de la ufología abductiva italiana y fue muy difundido porque obviamente Corrado Malanga estuvo envuelto directamente y llevaba a Lonzi a algunas conferencias, a entrevistas en televisión, así que tuvo una difusión grandísima, porque Malanga incluye este caso en sus investigaciones sobre abducciones y luego se convirtió en una enorme controversia, ya vamos a ver por qué. Ahora les voy a narrar lo que le sucedió a Valerio Lonzi en su niñez, porque lo pude ver en un programa de Mediaset donde es invitado él, tanto él como Corrado Malanga son invitados al programa. Lo vi, es un video de hace 9 años, ya tiene su tiempo, en el cual Lonzi narra, o mejor, en el servicio periodístico, se dramatiza lo que le sucedió a Lonzi. Lonzi en su adolescencia era un Boy Scout y estaba con el grupo de jovencitos allí en la fogata, en el camping, estaban acampando en un bosque, cercanos a un bosque. Lonzi ve una luz lejana en el bosque y él se levanta y va a ver qué es. Y él piensa, tiene en mente que se trata de una linterna que quizás se le cayó a alguien encendida y estaba ahí entre los matorrales. Cuando él se acerca, la luz se apaga.
ahí no pasa nada más. Él se queda como con esa imagen y regresa ahí al campamento. Pero después, creo que fue un día después, él y su amiguito van hacia el mismo lugar donde él había visto la luz y hay unas luces. Estas luces son tres luces. Me recuerda mucho a las famosas luminarias de las cuales habla el libro de Enoch, las luminarias, porque son luces esféricas, tal como las describe el Onsi, son las luminarias que describen en el libro de Enoch el de los vigilantes. Y bueno, ellos se acercan y él dice que esas luces empiezan a circundar al amigo que se queda paralizado sin moverse. Y luego Lonzi dice que las luces se dirigen hacia él y lo encandelillan y se van. Ahora, cuando el amigo sale de ese trance, ellos quedan traumatizados de esa experiencia. No quieren hablar con nadie al respecto, no le cuentan a nadie. Pasa el tiempo. Después de años, ellos se dejan de hablar por problemas de amistad o lo que sea. Y igual, después otra testigo narra que la familia del amigo del Onsi ya tenía mucho miedo, no querían hablar del asunto. Resulta que Lonzi sigue su vida más o menos normal, digo más o menos porque por testimonios de personas, pues esa familia tenía unas particularidades, pero ya les comentaré de qué se trata. Resulta que la madre de Lonzi se da cuenta que él tiene tres cicatrices en la espalda. Y cuando él ve la reacción de la madre, que está un poco extraña, que le hace preguntas y él dice, no sé, no sé, porque no, nunca me ha pasado nada, no sé. Él empieza a sentir que la madre y el padre saben algo que él no sabe. Yo he sentido esa sensación con otras personas y créanme que cuando uno tiene esa sensación es porque seguramente es así. De hecho, después se confirma porque por la historia que Lonzi va descubriendo de sí mismo y de su familia. Resulta que Lonzi se pone a hacer entrenamiento en un gimnasio, a él le gustaban las artes marciales y ahí conoce a una chica y ellos empiezan a salir, se gustan y ella lo invita a la casa y se novian y la madre de la novia, una noche que Lonzi va a la casa de la novia, empieza a conversar con él, con Valerio. Y resulta que la madre de la novia de Valerio era periodista. Así que siendo periodista, ella hace muchas preguntas y empiezan a hablar de temas. Ustedes saben, como cuando a uno le gustan las cosas extrañas y empiezan a entrar en esos temas y seguramente él estaba fascinado con el tema y ella empieza a sacarle información porque le dice, bueno, pensándolo bien, como que cada uno busca en su memoria qué ha vivido de extraño, pues él le cuenta la historia de las luces. Entonces ella se interesa mucho y le dice sí, y ella quiere saber más y más y él le cuenta todo. Entonces todo eso que le fue contando, él no se imaginó que ella lo iba a publicar y lo publicó. Al publicarlo, empieza a correr la voz de que a él le había sucedido eso y la periodista empieza a conocer también más sobre la familia de Valerio. Así que al final, para abreviarles todo, empieza a surgir toda una historia que ni siquiera el mismo Valerio había visto en su totalidad. Y la madre de la novia decía, esa familia era extraña. O sea, ella dice que los hijos venían como pequeños y Valerio tiene esa particularidad física. Él es pequeño y sí, tiene unas facciones, pues yo diría, no tan comunes, un poco particulares, por decirlo de alguna manera, características. Y la madre de la novia, de la muchacha, porque ella sí se dejó entrevistar, contaba que eran así, esa familia era así, la familia materna, me parece. Hasta que ya empieza a crecer la historia, pues ya los padres de Valerio
le dicen, nosotros te tenemos que contar algo. Y ahí le cuentan que cuando la madre estaba embarazada, estaba paseando con el padre y parece que allí también hubo abducción. Ellos pasaron por un fenómeno extraño, algo pasó y los padres de Valerio le cuentan que también ellos han pasado por experiencias de ese tipo. Entonces él ya empieza a relacionar todo y a preguntarse qué serían esas cicatrices. Así que la periodista conocía, ella ubicó a un gran hipnólogo italiano, el doctor Moretti. Él era un psiquiatra, una persona, un médico, un doctor que se especializaba en hipnosis, él realizaba hipnosis y empiezan a hipnotizar a Valerio. Allí entra también en juego Corrado Malanga, porque Corrado Malanga se contactan todos ahí, el doctor Moretti, y empieza Corrado Malanga también a participar y a interesarse, se empezó a interesar en la hipnosis y empezó a aprender la hipnosis de una manera práctica. El mismo Malanga contó que él aprendió en la práctica con el doctor genovés Mauro Moretti y un doctor de Roma llamado Sferranza, no sé el nombre. Así aprendió él, porque es que no existe la Universidad de la Hipnología, esa carrera no existe, eso se hace en la práctica. Pero ¿quiénes la aprenden? La aprenden doctores, por ejemplo, odontólogos que necesitan operar, hacer cirugías o intervenciones sin dolor, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, porque la hipnosis ayuda por ejemplo, en terapias del pánico, atenúa el miedo en las personas, tiene ciertas utilidades en las terapias médicas, aunque todavía no ha sido aceptada en ciertos campos o para realizar ciertos tratamientos, la hipnosis todavía está ahí como en un límite de lo aceptado y no aceptado. Sin embargo, recientemente el doctor cirujano italiano Mario Morino junto a la doctora Valentina Palazzo extirparon un tumor del colon, un tumor sangrante en un paciente de 76 años que no podía, no era operable porque no aceptaba la anestesia. Ahora, no digo que lo hayan anestesiado solo con hipnosis, se ayudaron un poco con otros métodos, pero es la primera vez que se hace una cirugía usando ese método, la hipnosis como la principal, el principal método para dormir y mantener relajada a esa persona mientras se opera. Así que esto, pues que les comento, no es una cosa sin importancia y no sé por qué no se está hablando de eso. Entonces, durante la hipnosis, Valerio empieza a afirmar haber experimentado desde niño estas experiencias de abducciones y empieza a dar más detalles, empieza a hablar de las luces extrañas y se dan cuenta que cuando a Valerio le sucede esto, él siente que estuvo en ese lugar de las luces por un minuto máximo, en cambio había estado una hora en ese lugar. Eso es otra de las características, el famoso time missing, que es cuando el tiempo no corresponde, el tiempo que tiene la persona en la mente, en su recuerdo, con el tiempo que han percibido las personas que lo estaban buscando, por ejemplo. Antes de continuar hablándoles de este caso, quiero invitarlos a que voten en los comentarios si quieren que les hable del caso más famoso respecto a estas abducciones. Se trata del caso Sanfretta, muy famoso, muy polémico. Entonces, si les interesa, dejen en los comentarios que quieren que lo desarrolle y ojalá más personas voten para que yo lo pueda traer, ya que incluiría una sesión, unos fragmentos de video de la sesión de Moretti cuando está hipnotizando a Sanfretta. Es impresionante. Así que pues si les interesa lo traemos y lo analizamos. Yo estuve investigando y encontré una tesis de una persona
una estudiante de la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Padova y se trata de una tesis de comunicación por parte de Silvi Tozzino, que realizó una investigación y ella le hizo un seguimiento a los casos de los contactados, los abducidos, y estuvo muy cercana a Corrado Malanga por un tiempo, investigando lo que él hacía, entrevistándolo, muy interesante. Entonces, ella cuenta que Corrado Malanga inicia su recorrido por la compleja realidad de las interferencias alienígenas con un caso italiano, un caso, por así decirlo, al alcance de la mano y por lo tanto concreto y susceptible de análisis. A ella le interesaba mucho ser bastante neutral, entonces ella no da sus opiniones ni nada, ella simplemente expone lo que encontró. El protagonista del secuestro en cuestión es un joven de Liguria y es Valerio Lonzi, de quien les he estado hablando. Ella dice que los datos extraídos del estudio de su experiencia se publicaron en 1998 en un libro editado por Bompiani titulado Los ovnis en la mente, interferencias alienígenas. Es un libro que yo creo que no ha sido traducido al español al menos, no sé si está en inglés, pero está en italiano, en Amazon se puede encontrar. Para Corrado Malanga, el verdadero éxito de este libro reside en sus consecuencias. Varios lectores, intrigados y a menudo asustados, tras haberse reconocido a sí mismos plenamente en las dramáticas experiencias de 71 secuestros descritas en relación con el caso Lonzi, deciden de hecho ponerse en contacto con él, es decir, con el autor del libro, en busca de respuestas. Y así es como aparecen a la puerta de Corrado Malanga decenas de personas convencidas de haber sufrido también una experiencia similar a la narrada en las páginas de su libro. Y esto es uno de los efectos que eso produce. Yo no estoy diciendo que todas esas personas crean algo que no les ha sucedido, pero pienso que entre esas personas muchos quizás se ven ensimismados. Ese es el peligro, que la sugestión es algo que nos contagia inmediatamente. Y ese es el medio, yo tengo un temor muy grande a la hipnosis por ese motivo. Yo en un momento de mi vida, y todavía a veces lo pienso, yo quería ser hipnotizada por un motivo importante en mi vida y quería traerlo para tratamiento, para un tratamiento, esto es muy personal, espero, espero pues que lo tomen ustedes con pinzas porque es mi vida personal, pero se los comparto porque es algo que atañe a muchas personas que sabemos que hay algo. Pronto. Oh, sí. Arriba, arriba. Gracias. Ay, no, no. Ay, es que se me va el aire. Qué estado físico. Esto, hay que ir al gimnasio. Amigos, voy a incluir esto en el video porque es importante, porque llegó a Amazon. Ah, ay, déjenme respirar un poquito. Uy, no, amigos, hay que ir al gimnasio. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Bueno, amigos, a ver, les cuento. Me acaban de llegar. Uy, qué despeluque. Esperen. Ay, no, me peino un poquito. Esto no es una live, pero de todas maneras quiero dejar. ¿Saben por qué dejo esto? Porque esto no lo van a tener ustedes con la inteligencia artificial. YouTube está invadiendo horrible. Ni les digo, YouTube está invadido por la inteligencia artificial. Canales automatizados. Miren lo que llegó. Em, Acabo de recibir el libro de Corrado Malanga eh, sobre los estudios con Filippo Biondi em, que realizó de la pirámide.
ah, llamado Num Khufu, la llamada pirámide de Keops. Y bueno, lo pienso analizar ya que estamos hablando de él. Yo no sé si ustedes se habían enterado que hay una película titulada Sei giorni sulla Terra, 6 días sobre la Tierra, es la que me acaba de llegar, creo que no se ve bien, dirigida por Varo Venturi. Interesante, les confieso que yo no tenía ni idea que existiera esta película y me parece interesante, la voy a ver y si quieren pues se las comento, les hablo. Es una producción de la compañía Deus Film, es una película italiana con Luisa María Fusconi, distribuida por Bolero Film. Y el personaje principal está inspirado en Corrado Malanga. Así que pues interesante porque se realizó pensando a los casos que ha tratado Corrado Malanga. Y Corrado Malanga aparece en un cameo de la película. No sé si pues no creo que la pueda, no podré publicar por derechos de autor seguramente. Y además fue seleccionada para el Festival Internacional del Cine de Moscú. Sé que es una película pues con la cual digamos que el presupuesto como siempre en Italia, la industria del cine no es que sea grandísima, no es fuerte y pues como siempre, este tipo de proyectos no cuenta con mucho apoyo. Entonces, a menos que seas amigo de algún político, sucede igual que en nuestros países amigos. Desafortunadamente es así. En Italia hay mucho talento, pero las actuaciones dejan mucho que desear. Me gustó la actuación del actor principal, me pareció buena, precisamente el que realiza el rol de Corrado Malanga, me gustó. Los otros, pero me gustan estas películas de bajo presupuesto porque dejan ver también elementos interesantes. En fin, el cine independiente debería recibir más apoyo. Un poco le sucedió lo mismo que la película que les traje aquí al canal, que les hice la crítica de Fanny, la productora. Bueno, no recuerdo ahora ni siquiera el título, pero que se inspiró también en Mauro Biglino, pero caen en el error de querer abarcar tanto, tanto, y esa película fue ambiciosa porque tuvo un elenco pues de alto nivel. Esta un poco menos, esta pues fueron actores más locales. Mm, pero siempre se incurre, por ejemplo, en efectos especiales un poco pobres y todo eso. La que les digo, la otra me gustó mucho, visualmente es bellísima, me encantó, los efectos que hicieron son bonitos, pero falta mucho aquí todavía. En ese sentido, sí falta inversión. Y piensen que Italia fue muy grande con el cine del realismo, fue muy importante, fue un gran referente. Así que amigos, retomando todo el tema, es que cuando las personas caen ya en la, digamos, se hacen la primera hipnosis, es como caer ahí en un círculo vicioso. Puedes adquirir también falsos recuerdos, recuerdos que tú no tenías, te pueden inducir a pensar en cosas que de pronto no estaban en tu mente. Es delicado y es peligroso y hay personas que la vida les cambia totalmente y ya después es difícil recuperar tu tranquilidad. En el caso de Valerio Lonzi fue terrible porque envuelve una familia. Resulta que él empezó a realizarse todas estas sesiones hipnóticas en las cuales fueron surgiendo estas supuestas abducciones. El problema es que luego ya Malanga le diagnostica, si se puede decir así, que él tiene tres entidades dentro de él y luego se empieza a envolver toda la familia, incluyendo la esposa, el hijo.
Eh, em, Esa es la parte que a mí me parece más delicada y que se fue a tocar allí, esa fibra tan sensible envolviendo a toda la familia. Y ella dice que ya no quiere estar más con su esposo porque él está poseído de estas entidades. En realidad estaban llevando también a Malanga hacia una situación muy negativa, tanto que pues él después salió a declarar y dijo que le estaban dañando su imagen, que le estaban destruyendo una carrera de más de 30 años, que en realidad eso sí lo perjudicó mucho y muchas personas empezaron ya a desconfiar de él y a verlo con malos ojos, y personas que lo seguían en el tiempo en que él empezó a divulgar la temática y a investigar, que lo seguían realmente y eran muy fan de él, empezaron a alejarse de él cuando él empieza a hablar ya de otros temas como la parasitación, por ejemplo, entidades demoníacas, cosas por el estilo. Ya la gente, algunas personas se le fueron retirando, otras pues encantadas con esos temas, y tiene un gran séquito de personas que lo siguen, que lo siguen a todas partes, que lo defienden bastante. Hay pasiones allí humanas y bueno, es delicado el tema. Por eso en un servicio, que aquí hay un programa, hay un canal, el programa se llama Las Hienas. Ya el nombre les dice bastante. Las Hienas es un programa de periodismo tipo guerrillero. O sea, ellos son de sensacionalismo, de temas polémicos. No, no se puede decir que sea un canal, programa educativo o cultural o algo que uno debería seguir. De hecho, yo les quiero decir, amigos, que la televisión italiana es asquerosa, es pésima, pésima, pésima. De eso sí me quejaría yo aquí en Italia. La televisión da pena, es terrible. Son puros programas de chismes, de gente de realities, de lo peor, de lo peor. Mi familia, por ejemplo, mi esposo se salió del canon de televisión, dijo nunca más, hace más de 10 años. Apenas yo llegué aquí con mis hijos a Italia, lo primero que hicimos fue quedarnos sin televisión, y él adquirió el internet y dijo, cada quien va a escoger lo que quiere ver y cómo se quiere informar. Y pues al inicio a mí me pareció como muy extremo, pero ahora le doy toda la razón y le agradezco que haya quitado la televisión, porque es una porquería, de verdad. No enseña nada, no deja nada positivo, y los programas son... Y uno de esos bellos programas pues es Las Hienas, y en ese programa realizan ese tipo de periodismo donde va el periodista y te intercepta en la calle mientras Malanga iba a tomarse ahí su cafecito en la mañana en un bar. Le cayó ahí la periodista con la cámara. Literalmente él se está tomando el café y le pone la cámara aquí, el micrófono. Así que es algo realmente fastidioso, y yo creo que lo hacen a propósito para que la persona reaccione de pronto con agresividad. Eso ya te descoloca, no es el ambiente para hacer una entrevista, realmente es una manera de periodismo barato que me parece terrible, solo para crear amarillismo. Así que pues no estoy de acuerdo para nada con ese tipo de programas. Y bueno, allí entonces entrevistan, entre comillas, a Malanga, y sí, empiezan a también un poco a extrapolar cosas que él dice, pero la sacan de contexto. Pero la parte más fuerte es que el mismo Valerio Lonzi, en un programa, siempre de la RAI o Mediaset, no sé, en un programa, él mismo dice que Malanga se estaba enriqueciendo con el material. Él primero que todo deja ver que quedó muy mal después de todas esas sesiones hipnóticas, porque claro, se dañó su matrimonio. Así que pues él se lo atribuye a la intervención de Malanga, y él quedó, se ve ese resentimiento que le queda, porque también su rabia es que él dice que Malanga hizo el negocio porque
Hizo el libro y ganó con el libro, seguramente no le habrá participado, no sé cómo será eso, cómo habrá sido ese trato entre ellos, no lo sé, pero sí sé que Valerio, este señor, quedó bastante mal, se separó de la esposa, se le dañó el matrimonio, la familia destrozada a partir de eso. Así que yo les digo lo siguiente, amigos, un investigador como Malanga debe tener mucho cuidado. También por los mismos perfiles de las personas. Si yo fuera una investigadora que quiero realizar, llegar a hacer hipnosis, algo tan delicado como eso, yo debo cuidarme mucho como investigadora y proteger mucho también a esas personas que son seguramente vulnerables. Pónganse ustedes a pensar en esos perfiles de esas personas. Siempre hay algo como que en ellos que uno se da cuenta que son personas que no son muy serenas en algunos casos. Como les dije, después de una experiencia así, sea real o no, para esa persona es real. Esa persona lo ha vivido dentro de sí, en su mente o en realidad. Así que ya no pueden tener un equilibrio mental como los demás, no pueden ser como los demás. Esa persona va a tener siempre su mente distinta, así que hay que tener mucho cuidado en el trato que tenemos con esas personas. Yo diría no involucrarse tanto con esas personas en su vida personal, tanto menos en su matrimonio o con los hijos. No sé, me parece que ahí sí pienso que Malanga fue mucho más allá y se involucró demasiado. Y lo que ven muchas personas es que se aprovechó de esa situación, sacó provecho porque hizo su libro, hizo entrevistas, hizo fama, hizo un nombre y esa familia pues al final quedó destruida. Entonces, la situación es compleja, amigos, y al final Valerio dice que al final él no piensa que él tenga esas entidades dentro de sí, que todo eso fue prácticamente un invento del terapista o del investigador, mejor, del investigador. Después de que por años él mismo iba a las entrevistas, entonces para Malanga eso es el fin de su carrera. Pero, sin embargo, hay mucha gente que le es leal a Corrado Malanga, muchas personas lo siguen apoyando. Primero que todos los que le son cercanos, sus amistades, los que han trabajado junto con él, y su público y la gente que ha comprado sus libros. Yo no lo conozco, no sé qué persona es, no puedo juzgar a esta persona porque no lo conozco. No puedo juzgar tampoco al señor Valerio ni a nadie. Yo solo puedo ver una historia donde el resultado ha sido infeliz, yo diría. Así que no sé qué tan bueno sea hacer ese tipo de interventos, hacer ese tipo de intervenciones. Quizás si Corrado Malanga, pienso yo, hubiera hecho esas sesiones y se las hubiera guardado para su investigación. Y claramente uno dice, bueno, pero el público merece saber, el público, pero quizás haberlo hecho de otro modo. Ahora, si Malanga en su juicio, para él, esta persona es parasitada por tres entidades. El problema y lo delicado allí es, si tú lo dices, claramente produjo un efecto en el entorno de esta persona, la esposa, el hijo, un niño, un adolescente que tiene miedo en las noches, entonces necesita de terapia para que pueda dormir tranquilo, los temores, todo esto es muy delicado. Díganme ustedes qué hubieran hecho si ustedes piensan que esa persona está parasitada. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Malanga? ¿Qué hubieran hecho? Yo creo que se fue demasiado lejos y pienso que debemos tener un límite
hasta donde podemos tener evidencia y si ya no hay manera de probar con evidencia científica, mejor detengámonos allí, porque eso nos puede valer una denuncia, nos puede valer una demanda, ¿se dan cuenta? Ahí hay que tener en cuenta todo eso. No podemos por la ambición de ser reconocidos, de ser más famosos o no sé, yo digo esto porque hay personas que las mueve eso. No estoy hablando de dinero, hablo de tener un nombre, una persona que hace investigación y que está escribiendo libros sobre sus investigaciones. Claro que quiere tener un reconocimiento. Si no tiene ese reconocimiento, nadie se va a interesar ni en sus libros, ni en lo que dice, ni en lo que lee, en sus ideas. Si no quisiera ser reconocido, no iba a la televisión. Así que por lo menos tenga cuidado, cuídese y sea lo menos denunciable y demandable posible. Es lo que yo pienso. Pienso que si uno de pronto puede tener la idea de algo tan grave, tan delicado, debe manejarlo con guantes porque Corrado Malanga es una persona que conoce, es una persona muy inteligente, culta, de alta cultura, muy preparado. ¿Cómo es posible que no haya previsto eso? Que iba a tener estos problemas, sobre todo conociendo también a este señor Valerio, su familia. Si es una familia que ya es un poco disfuncional, uno no se debe ir a meter en la boca del lobo. Es mi opinión personal sin, bueno, no hagamos aquí juicios ni nada, pero yo diría, es mejor prevenir y ser más cuidadosos, es todo lo que yo digo, y también tener cuidado con las personas, porque debe primar sobre todo la serenidad, la tranquilidad y la estabilidad de una familia es más importante que saber si esa persona tiene tres entidades adentro o no. El problema, amigos, de lo de la parasitación, las supuestas parasitaciones que muchos creen que existen, tanto como las posesiones, se trata de lo mismo. Son entidades, unos dicen que son demonios, otros dicen que son extraterrestres o digamos entidades no humanas que se introducen en el cuerpo de una persona, está también quitándole la responsabilidad a las personas de sus actos, porque si esa persona está siendo usada como un títere, entonces esto puede llegar también a los estadios judiciales, puede llegar también a esos ámbitos donde, y de hecho ya ha sucedido más de una vez, que una persona dice, no, yo escuché voces. O a mí me manejó una entidad invisible y me dijo que hiciera esto, pero allí que dicen, dicen pues que esta persona no está bien de la cabeza, no dicen que esté poseída. Pero si un día se llega a aceptar esa teoría, entonces pues se tendría que tener en cuenta también eso. Pienso que el tema es delicadísimo, amigos. Si no tenemos manera de probarlo, tenemos solo unos indicios. Por ejemplo, Malanga hablaba de una cicatriz en la pierna del joven. Él dice que es algo que tienen otros, pero es bueno que antes de dar un juicio de ese tipo, tenga al menos unas evidencias, si puede. Si no, se tiene que limitar a decir, esto es una teoría, esto es una hipótesis. Pero si él le dice, como yo escuché al teléfono una periodista que le decía, usted está diciendo que este señor tiene tres alienos en su interior, y Malanga dijo, estoy seguro al 2000%, algo así dijo un número, bueno, exagerado como para decir, sí, estoy súper seguro. Entonces, cuando ya somos tan categóricos, porque él es categórico en sus afirmaciones, tienes que presentar evidencia científica y tú que tienes esa formación deberías saber que eso es esencial. Creo que en algunos investigadores y autores hay cierta arrogancia. Creo que sí, existe eso. Son arrogantes, son personas
que creen que tienen la verdad y que la gente tiene que creerles, pero y a veces tratan de mostrar una humildad falsa diciendo, como en una introducción de un libro, yo no quiero convencer a nadie, pero cuando dicen algo son categóricos. Sí, este señor tiene tres alienos dentro del cuerpo. Entonces, amigos, son casos interesantes de los cuales podemos nosotros aprender de los errores de los demás. De todas maneras, hay que aclarar que Corrado Malanga ya no realiza hipnosis desde hace 17 años. Pero bien, amigos, este caso se los quería exponer, quería que se enteraran y vamos a ver qué sucede porque esta polémica con Valerio Lonzi surgió hace 3 meses, así que no sé si todo se calmó y todo se apagó porque creo que todavía la polémica sigue ahí viva, no va a ser algo como así tan fácil porque hay personas que se sienten perjudicadas. Y sé que el señor Valerio abrió una especie de bar o restaurante y me parece que se llama algo así como la Casa de los Espíritus. De todas maneras, pues la gente trata de salir adelante, quizás rehacer su vida y seguir con su vida. Esperemos que se pueda resolver todo de la mejor manera para todos, que el señor Valerio pueda recuperar su familia o al menos no sé, porque no sé si eso sea posible, pero por lo menos que logre tener tranquilidad y que pues todo se pueda aclarar de la mejor manera. Por ahora, amigos, entonces espero sus comentarios, sus opiniones. Un gran abrazo y hasta pronto aquí en mi Story Channel. Cuídense mucho.